Sobre los triángulos tenemos tres teoremas importantes. El primero, al que vamos a llamar teorema número 1, nos dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo son 180 grados. Quiere decir que si nosotros nombramos a este ángulo el ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, tendríamos que el ángulo A más el ángulo B más el ángulo C nos dan 180 grados. El teorema número 2 nos dice que un ángulo externo de un triángulo es igual a la suma de los otros dos ángulos. Vamos a ver qué sería primero el ángulo externo. El ángulo externo sería que si yo prolongo este para acá, nos queda este ángulo que se forma. Este es el ángulo externo. Vamos a poner que a este ángulo le vamos a poner como nombre el ángulo D. El teorema número 2 me dice que la medida del ángulo B más la medida del ángulo C son iguales a la medida del ángulo D, que es ese ángulo externo. Y el último teorema, el número 3, dice que la suma de los tres ángulos externos de un triángulo son 360 grados. Así que tendríamos este ángulo externo y este ángulo externo, es decir, este y este. Y que si sumamos esos tres, vamos a ponerles como nombre E y F. Si los sumamos, tendríamos que el ángulo D más el ángulo E más el ángulo F son 360 grados. En el siguiente ejercicio se nos pide encontrar la medida de los ángulos internos del triángulo y nos dan las siguientes relaciones para encontrarlo. Si tenemos que por el teorema 1 la suma de los tres ángulos internos nos va a dar 180 grados, entonces podemos decir que si sumamos las medidas que ya tenemos en la figura, vamos a obtener 180 grados. Y tenemos una ecuación que tiene una sola incógnita y que podemos resolver fácilmente. Vamos a eliminar los paréntesis, nada más vamos a quitarlos, no estamos haciendo operaciones. Solo los quitamos. Por términos semejantes podemos sumar x más 5x más 2x y tendríamos 1 más 5, 6 más 2, 8. Y nos da 8x. Y tenemos también 10 menos 6, hacemos la operación 10 menos 6 y tenemos 4. 8x más 4 son 180. 4 que está sumando lo pasamos restando y tenemos 180 menos 4. 8x es entonces igual a 176. 8 que multiplica lo pasamos dividiendo y tenemos 176 entre 8. Realizamos la división, 176 entre 8 y tenemos que x es igual a 22. Hemos encontrado el valor de x. Ahora ya podemos sustituirlo y encontrar el valor de la medida de cada uno de los ángulos. Vamos a hacerlo. Vamos a encontrar primero el ángulo x más 10, vamos a sustituir x más 10, como x vale 22, va a ser 22 más 10 y vamos a tener un primer ángulo que mide 32 grados. Después tenemos un ángulo que mide 2x, como x vale 22, entonces ponemos 2 por 22. Y vamos a tener el siguiente ángulo que mide 44 grados.
Y el último ángulo, 5x menos 6. Sustituimos x por el valor que es 22. Y tenemos 5 por 22 menos 6 es igual a 110 menos 6. Esto es igual a 104 grados. Y solo para comprobar vamos a sumar 32 más 44 más 104, que nos da 180 grados.